¿Cuál fue el asambleísta que impulsó la ley orgánica del manglar en la Asamblea Nacional? A. Rolando Panchana. B. Juan Carlos Casinelli. O C. Linder Altafulla. La respuesta correcta es C. Linder Altafulla. Gracias a la firma de este asambleísta esmeraldeño, el proyecto creado por la Secondem pudo entrar en la Asamblea Nacional para ser debatido. Seguimos con más de su programa Cosechando. Estamos conversando con el asambleísta Rolando Panchana, presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, sobre un tema interesante, tema de la nueva propuesta de ley de manglares creada desde organizaciones sociales como la Secondem, que se están peleando ahora dentro de la Comisión de Biodiversidad. Y estábamos por preguntarle cuáles son los temas más álgidos que entre otros conocemos, por ejemplo, el tema de la zona de amortiguamiento que se está pidiendo que vaya dentro de esta propuesta de ley. ¿Qué usted opina al respecto, asambleísta? Técnicamente nosotros hemos trabajado con muchísima gente que conoce el tema. Y hay un problema grave al determinar las zonas de amortiguamiento o transición en cuanto a manglar se refiere. Por ejemplo, y lo voy a citar fidedignamente, ¿qué ocurre si nosotros formamos un perímetro o un diámetro X como zona de amortiguamiento y transición del manglar con la Trinitaria, donde viven gente muy humilde de Guayaquil? Los tuviéramos que desalojar porque se asientan en la zona de amortiguamiento y transición, donde no podría haber actividad, asentamiento urbano, porque está afectando directamente al ecosistema. Pero ese es en el tema de la ciudad. En el tema de rural, por ejemplo, donde están los manglares. En el tema rural también hay problemas, porque, por ejemplo, manglar hay en Galápagos, también hay en Galápagos. Y si uno recorre ciertas islas, se da cuenta que hay parques de manglar, zonas intangibles y parques de manglar, y alrededor hay asentamiento urbano con fines turísticos. ¿Cómo se puede recuperar entonces o tratar de preservar ecosistemas como este, como cuando, por ejemplo, el cangrejo azul tiene que vivir de ambos sistemas? Esta especie vive tanto del manglar como de la zona de transición. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con esta especie? ¿Tendrá que desaparecer? No, lo que hay que establecer es una buena ley que parta de una línea base actualizada, no de la que teníamos hace 30 o 40 años, porque esa no es la realidad del Ecuador. Ahora hay GPS, que es el sistema de posicionamiento global. Entonces, con las herramientas de la tecnología actual, nosotros podemos, sin lugar a dudas y sin equivocarnos, establecer una línea base que se actualice cada cierto tiempo para establecer cuáles son las áreas reforestadas y para asegurarnos de que nadie más tale manglar. Eso que le quede claro a la gente. Nosotros no vamos a hacer una ley en la que se permita talar un solo metro más de manglar. ¿Pero qué sucede con los que ya están instalados? Con las camaroneras que están instalados en estos ecosistemas, ¿se van a regular? ¿Van a tener que salir de ahí? Hay un proceso de regularización que el gobierno empezó desde hace un poco más de 3 años con éxito. ¿Para el retiro de los...? Sí, señor. No se ha otorgado ni se otorgará permisos para camaroneras en áreas de manglar. Eso que le quede claro a la gente. Y esta ley tampoco lo va a permitir. Lo que no podemos es cambiar lo ya existente, donde no hay manglar ya, y ese es el proceso de regularización que ha efectuado el gobierno. Incluso, para que la gente se sorprenda, en Bahía de Caracas hay un grupo camaronero importante que está en piscinas donde antes no había manglar, reforestando manglar en el interior de las piscinas para hacer el cultivo del camarón. Es decir, a la inversa, creando manglar donde antes no existía para el cultivo del camarón. Una cuestión muy interesante que incluso es motivo de observación internacional y que desmitificaría esta realidad falsa que se nos quiere plantear de manglar sí, camaroneras no. A ver, nosotros vamos a hacer una ley, para ser absolutamente claros, pro manglar, defendiendo y conservando el manglar, pero no en contra de nadie, sino a favor del manglar.
Ya, solamente puntualmente me quisiera escuchar el tema de las prohibiciones que dicen el grupo, por ejemplo, la SECONDEM, que fueron retiradas del proyecto de ley, prohibiciones que eran antes de instalar nuevas piscinas camaroneras y de aplicar y de ampliar las existentes. Eso supuestamente estaba prohibido y dice que fue sacado de la comisión. No se puede prohibir lo que ya está prohibido. Es decir, el sector camaronero tiene unas reglas que cumplir, y esas reglas están claras ¿en qué? En la ley de pesca. Está regulada por la Subsecretaría de Acuacultura y por los ministerios respectivos. Entonces es ocioso prohibir lo que ya está prohibido, cuando desde la Constitución está prohibido. Lo que no podemos es repetir principios constitucionales que están claros en la Constitución de la República en una ley. Eso no lo hacemos. Lo que a la ley le compete es desarrollar el principio constitucional, no repetirlo. Lo que nosotros hemos hecho es no repetir lo que ya está vigente en la Constitución y en otros cuerpos legales. Está claro, entonces, le agradecemos al asambleísta Rolando Panchana por toda la información que nos ha brindado al respecto de este tema tan prioritario para la naturaleza, y entendemos entonces con eso que el nuevo proyecto de ley persigue y es apoyado a sí mismo por la protección de este ecosistema manglar muy importante para nuestro país. Andrea, ¿qué más tenemos para hoy? Definitivamente los que habitamos este planeta somos responsables de lo que suceda con él. Pero si de venerar y respetar la tierra hablamos, la fiesta del sol, el famoso Inti Raymi, es una demostración de amor. Por eso veamos en Ingapirca, en la provincia de Cañar, cómo le rinden tributo a las bondades del Padre Sol. Nuestros antepasados incas hace miles de años rendían tributo al sol y celebraban el Inti Raymi, palabra quechua que traducida al español significa fiesta del sol. Donde con cantos, bailes, sacrificios y un sinnúmero de rituales le demostraban gratitud al Padre Sol por las grandes cosechas que obtenían los incas. En la actualidad, esta ancestral costumbre continúa, como en Ingapirca, el complejo arqueológico más grande y mejor conservado del Ecuador, ubicado en la provincia de Cañar. Este complejo se halla ubicado a 3.160 metros de altura sobre el nivel del mar. Se le denomina Ingapirca. Ingapirca es una palabra quechua que significa muro o pared del Inca. Estamos muy cerca de un templo que, por la forma esa que tiene, está considerado como el único en todo el imperio inca. Aquí cientos de indígenas, agricultores, turistas y público en general acuden a este complejo los días 21, 22, 23 y 24 de junio para celebrar el fin de la cosecha. Durante estos días se recuerdan los rituales que realizaban los incas. De la tradición mismo de estas culturas, ¿no? Es como un agradecimiento que le dan al Padre Dios Sol. Entonces la única forma de expresar ese sentimiento, ese amor, esa voluntad al Padre Dios Sol es por medio de las danzas, con diferentes coloridos, con diferentes trajes, manteniendo todavía su tradición y su costumbre. Esta celebración en la actualidad ha tomado un fin turístico y quienes organizan esta fiesta buscan recordar esa rica cultura que tenían los incas al mundo. Por ello existe gran afluencia en estas fechas de turistas extranjeros y nacionales que disfrutan de una verdadera fiesta. La cultura inca desarrolló mucho conocimiento en base al sol. Ellos sabían cuándo debían iniciar a sembrar y cuándo cosechar, guiándose solamente por el sol. Es por ello que los agricultores están conscientes de la importancia de este astro y hasta el día de hoy agradecen su irreemplazable presencia en la agricultura. Los incas o los sacerdotes incas conocían los cambios de solsticios y equinoccios, y conociendo esto, ellos podían hacer 4 fiestas al año. Las fiestas del Puca Raymi, las fiestas del Inti Raymi, las fiestas del Quilla Raymi y las fiestas del Capa Raymi. Entonces, unas de esas fiestas todavía estamos recordando.
Esta antigua ceremonia religiosa andina en honor al Padre Sol se realiza cada solsticio de invierno en los países por donde pasa la cordillera de los Andes y nos recuerda que debemos estar agradecidos por los alimentos que gracias a la agricultura diariamente consumimos. Para Cosechando, Víctor Aguirre. ¿Qué es un solsticio? A. Cuando el Sol se ubica en el centro de los hemisferios. B. Momentos cuando el Sol alcanza su mayor o menor altura referente al cielo. O C. Cuando la Tierra ha girado 365 días alrededor del Sol. La respuesta al regresar.